Hola, amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de la Salita Electoral. Hoy día tenemos como invitado a Guillermo Nugent. Él es candidato a senador nacional con el número 11 por el Partido del Buen Gobierno. Señor Nugent, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, César. Un saludo para usted y toda la audiencia. Bueno, para empezar quisiera que nos cuente un poco de usted, de su actividad académica, sus aportes que también ha hecho a través de algunos textos, ¿no? Y, y por qué ingresó al Partido del Buen Gobierno, ¿qué lo motivó? Bien, bueno, yo me dedico entre otras cosas, a la docencia universitaria de hace mucho tiempo y la mayor parte de ese tiempo además como docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la principal universidad pública del país, la Facultad de Ciencias Sociales. He tenido una formación bueno, la verdad que en campos, varios campos, todos relacionados entre sí, pero efectivamente empecé estudiando historia, luego hice un posgrado en sociología, y un poco más adelante tuve una formación como psicoterapia, psicoanalítica y como psicoanalista, además de unos estudios en filosofía. Pero digamos, el trato con la gente para mí ha sido lo principal. Y sobre el Partido Buen Gobierno, ¿por qué ingreso al partido? Bueno, con el fundador del partido, Jorge Nito, tengo una larga amistad de varias décadas, la verdad, donde hemos estado permanentemente intercambiando ideas y a lo largo de todo este tiempo sobre el país, sobre la política. Y cuando surgió la posibilidad de poder estar en el partido y participar en esta campaña electoral, pues la verdad tuve pocas dudas porque la afinidad de ideas es bastante grande. Ok, ¿cuál es su diagnóstico sobre la situación actual que vive el Perú? Fíjese, es difícil decirlo en una sola palabra porque como somos un país cuya institucionalidad es todavía muy, no diría inexistente, pero es realmente muy frágil, digamos. Entonces aparece la imagen de un país muy diverso, porque, digamos, todas sociedades son diversas, pero ¿por qué unas parecen más diversas que otras? En realidad porque las instituciones, digamos, mientras mayor es la institucionalidad, más se parece la gente una a la otra. Mientras más baja la institucionalidad, nos parece que somos más diferentes unos de otros. Entonces, cuando usted me hace esa pregunta, lo primero que uno tendría que señalar es eso, ¿no? Que tenemos una institucionalidad ciudadana todavía, la verdad, muy insuficientemente asentada. Entonces nos cuesta trabajo reconocernos que tenemos en común esa dimensión de ciudadanía. Y por tanto aparecen muchas diferencias, algunas son diferencias que generan orgullo, otras diferencias están más bien al servicio de la discriminación, de la humillación. Entonces, digamos, somos un país pues muy variado por buenas y malas razones. Las buenas es porque tenemos una larguísima historia uno no exagera si dice una historia de una continuidad de milenios, y eso es una cosa que ha generado efectivamente a lo largo del tiempo varias diferencias, aunque también algunas constantes. Y por otro lado, todavía somos, digamos, yo creo que nos sentimos en cierta medida como ciudadanos recién llegados al escenario de la democracia, ¿no? Entonces, como llegar ahí al escenario y decir, bueno, y ahora ¿cómo es? ¿Cómo hacemos para relacionarnos en conjunto? ¿Cómo hacemos para justamente
darnos un buen gobierno, ¿no? Yo creo que es un poco el momento en el que estamos. ¿Usted va a estar orientado más a las propuestas de ser elegido senador, a las propuestas, digamos, relacionadas con temas de educación o reforma del Estado? Básicamente, digamos, por un tema de temperamento, de afinidad, mi interés es con la educación pública, de la que soy un activo partícipe. Pero además en las atribuciones del Senado, pues hay una dimensión de reforma del Estado que es inevitable. De hecho, una de las funciones de la Cámara pues, es el control político. De hecho, es en este nuevo ordenamiento que se ha hecho, el Senado es una institución prácticamente intocable. De manera que si llegan al Senado o a tener mayoría en el Senado los partidos del actual pacto de la impunidad, pues la cosa sería aún más grave de lo que ya es ahora, ¿no? Porque sería algo intocable. Por eso que tener una presencia en el Senado es importantísimo. De hecho, nuestro candidato, Jorge Nieto, una y otra vez ha insistido en la importancia de que estas elecciones se definan en primera vuelta, tener una mayoría en primera vuelta, porque efectivamente en la primera vuelta probablemente no se decide, claro, el presidente, pero sí se elige de manera definitiva el Congreso. Claro, correcto. Una de nuestras colegas, compañeras, con la cual compartimos programa, me hace extensivo esta pregunta. A ver, si el Perú es un estado laico, ¿por qué el curso de religión con enfoque predominantemente católico continúa siendo obligatorio en la currícula escolar? ¿Responde esta obligatoriedad a un principio constitucional o a una simple práctica histórica no revisada? Y para terminar, ¿usted considera que debería reemplazarse por un curso de historia de las religiones o educación en diversidad religiosa que incluya distintas creencias y cosmovisiones? ¿Qué propone usted al respecto? Es una muy buena pregunta. Efectivamente, lo que usted señala es un contrasentido, porque en el papel, efectivamente, el Estado peruano es laico. Tiene, es verdad, una cláusula ambigua, como digamos, todos los trucos legales siempre se disfrazan de ambigüedad, por cual se dice que hay un trato preferente a la Iglesia Católica. El problema con eso es que da un poder enorme a la Iglesia Católica, porque los profesores de religión, además, no es que sean elegidos por el Ministerio de Educación, ni siquiera eso, sino por la propia Iglesia. En general, yo quiero señalar un aspecto importante, y me permito remitir a una mención que hice muy al paso hace un ratito, sobre cómo tenemos una larga trayectoria histórica, pero realmente es una larga trayectoria histórica de varios milenios. Y en esos varios milenios, en esas distintas sociedades, han habido pues diferentes experiencias religiosas, como se puede ver en las huacas, en muchos espacios de culto, que una y otra vez han estado presentes. En ese devenir de varios miles de años, digamos que la Iglesia Católica entra en el escenario pues, en los últimos 500, un poquito menos de 500, lo cual, si usted se da cuenta, es, pues, como digamos, la puntita del iceberg. Es decir, hay experiencia, hay una dimensión religiosa oral, eso es importante, religiones orales, que ha persistido a lo largo del tiempo y que se ha fusionado muy a su estilo con las creencias católicas, que digamos, hay que recordar que parte de la sagacidad que tuvieron los españoles cuando llegan acá es que hicieron una evangelización no a través de la palabra escrita, es decir, de la lectura de los textos sagrados, sino de las imágenes.
Y las imágenes pues tienen mucha, ¿cómo decirle? Mucha ambivalencia. Si una imagen siempre se puede interpretar de muchas maneras. Y de esas muchas maneras, no los evangelizadores, sino la propia población, empezó a hacer sus propias fusiones, mezclas, superposiciones, y quedó una cosa bien. Entonces, cuando se dice esto de enseñar la religión católica en los colegios, la verdad que la mejor respuesta es, fíjense, hay religiones orales que durante siglos jamás han sido enseñadas en la escuela y sin embargo tienen una práctica muy real. Todo el mundo de las fiestas patronales, por ejemplo, que están extendidas a lo largo de los Andes, la costa, si usted se pone a observar, tiene mucho de superposición de distintas dimensiones religiosas, ¿no? La religión católica, por un lado, pero está también presente el culto a la tierra, a los apus, y eso es una cosa que surgió por iniciativa de la propia gente. Entonces, la verdad que creer que un curso de religión católica en el colegio es indispensable, pues la verdad que no. O sea, la gente sigue viviendo su religiosidad no porque lo que le enseñan en el colegio, sino porque lo que aprende de generación en generación, ¿no? Ok. Bueno, nuestra compañera Ingrid. El complemento de eso, historias de las religiones. Fíjese, yo lo que pienso, que no sería una mala idea, tampoco me parece que sea necesariamente la cosa más indicada, pero sí, digamos, señalar que en nuestra historia, nuestra dilatada historia, ha habido un sinnúmero de experiencias religiosas y que las experiencias religiosas, pues claro, que merecen el respeto y reconocimiento en su diversidad. Eso es lo que me parece fundamental, porque aquí, si usted se da cuenta, sea del lado de la Iglesia Católica, aunque ahora eso es un poco menos, pero del lado, por ejemplo, evangélico, sí es muy enérgico, es esta idea de que la verdad es solamente una y que religión hay solamente una y que todo lo demás son herejías, idolatrías. Es decir, todo lo que no es como yo hay que... Bueno, las idolatrías se aparecieron durante la colonia y ahora más bien todo lo que no cuadra con lo evangélico, bueno, son presencia de Satán. Eso no es saludable, pues no es saludable desde el punto de vista de la formación de un intelecto libre, crítico. Le digo, tenemos muchos siglos de experiencia. Sí. Yo creo que eso es lo importante. O sea, somos realmente un país con una muy antigua tradición cultural. Nuestro candidato Jorge Nieto es uno de los pocos, me parece que el único, que pone énfasis en ese dato central de nuestra historia. O sea, realmente somos una civilización. Entonces, restringir esa riqueza a un solo planteamiento, pues la verdad que queda como una cosa un poco fuera de lugar, ¿no? Claro, le entiendo. Sí, habría que reconocernos, ¿no? Creo que va por ahí la cosa. Hablando un poco de educación primaria, secundaria, estamos viendo que el modelo actual que se aplica no está funcionando. Entonces, acá con Ingrid Armas, que manda la pregunta, dice, si el discurso oficial sostiene que se ha superado el modelo tradicional, ¿por qué la práctica persiste en dinámicas centradas en el docente y la memorización? ¿Qué políticas concretas se podrían instalar para que el sistema educativo peruano transite hacia un enfoque constructivista? ¿Estarían dentro del ministerio o del proyecto del plan de gobierno, ¿no? Del partido del buen gobierno, hacer cambios o modificaciones en el diseño curricular, y la realidad de las aulas y de las regiones, ¿no? De las ciudades? ¿Y cómo se logrará capacitar adecuadamente a los docentes para implementar estas nuevas metodologías activas orientadas a una transformación real? Caray, César, qué buenas interlocutoras encuentras para hacer las preguntas, son bastante estimulantes. El tema de la educación, yo quisiera empezar, César, por hacer una distinción. Hay cosas que en la realidad
no son consideradas un problema o no son consideradas un problema de una forma suficiente. Otras que son consideradas como un problema importante, y hay cosas que son consideradas ya no solamente un problema, sino que son tomadas muy en serio. Por ejemplo, un ejemplo de las cosas que o no son un problema o insuficientemente consideradas un problema, piensen ustedes todo lo que es el caso de la deforestación en la Amazonía, que es una cosa gravísima, afecta al 60% de nuestro territorio. Hay un nivel de contaminación prácticamente descontrolado, ni se diga del contrabando de madera. Y eso realmente todavía no tenemos una suficiente conciencia de los gravísimos problemas de contaminación que hay en esa zona, además tan valiosa pues yo diría no solamente el Perú, diría para la humanidad, este espacio de la Amazonía compartido con Brasil. Porque es un repositorio de agua dulce extraordinario y de una diversidad de plantas y animales tremendas. Entonces, es un caso donde todavía hay que crear conciencia. El caso de la educación es un poco distinto. Yo sí creo que en los últimos 40 años, quizás 50, quizás desde la época de la reforma de la educación de los militares en los años 70, se empezó a considerar que la educación y la importancia de tener una buena educación era un problema, y de hecho un problema importante. Pero se ha quedado ahí. Es decir, sí, es un problema. ¿Qué candidato no habla de la educación prácticamente? Que es importante la educación. Pero esto queda más claro si lo comparamos con la tercera categoría, que son los problemas que son tomados en serio. Caso típico, un problema tomado en serio, el BCR. ¿Por qué nadie se mete con el BCR? Oiga, porque es una cosa muy seria. A la estabilidad monetaria, macroeconómica, se le da una tremenda importancia y nadie duda de la importancia de ese factor. Bueno, en mi participación como congresista lo que me interesa es cómo poder hacer de la educación que pase de ser lo que ya ha sido un cierto avance, de un problema importante a que sea un problema tomado en serio. Porque el Estado no se toma en serio la educación. Se toma como, bueno, es importante. Hay cifras estimulantes en términos, cuando uno ve la tasa de alfabetización en el Perú es bastante alta, la verdad. A nivel de educación primaria, las cifras en las distintas regiones son, la verdad, alentadoras. En la secundaria, ahí sí uno se encuentra con otros problemas, que es, por un lado, hay una deserción escolar marcada, y ahí hay, fíjense, cerca interesante, es en la secundaria donde aparece una forma, sobre todo en zonas rurales, de una forma brutal, las brechas de género. Las niñas, adolescentes que no terminan secundarias es impresionante por relación a los jóvenes, que también hay una deserción elevada, pero la diferencia entre muchachos y muchachas es, la verdad, bastante grande. Yo lo que creo es que efectivamente la educación, y bueno, en mi práctica pedagógica, digamos, durante todos estos años trato de llevar a la práctica, el eje, por supuesto, está en los y las estudiantes, eso sin duda alguna. Estar al tanto de cómo son los periodos de asimilación de conocimiento. Y eso es válido tanto en el nivel de primaria como en el nivel universitario. La diferencia es que en la educación primaria hay un elemento que es crucial, que no parece pertenecer a la educación, pero que en mi opinión es inseparable de la educación, que es la nutrición. Es decir, uno necesita niños y niñas bien nutridos. Entonces, cuando uno encuentra cifras como que hay más del 40%, cerca de la mitad de la población infantil con índice de anemia, eso, César, es gravísimo para la educación, gravísimo. Porque tú no puedes esperar un rendimiento escolar aceptable en niños que no están suficientemente alimentados. Y ahí viene otra muestra de cómo la educación considera un problema importante, pero no es un problema en serio. Todos los, ¿cómo diría?, sistemáticos escándalos que surgen en torno a los programas de Cali Warma año tras año. No hay un año en no aparezca un escándalo. ¿Qué significa eso?
que la gente considera que, digamos, traficar con alimentos para desayunos escolares es una cosa que es una falla como cualquier otra. Y es una cosa sistemática. O sea, no es que por ahí apareció un día un tío perverso que adulteró la carne. No, 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 no. Todos los años. Y todos los años no es solamente un caso, sino son varios casos. Bueno, si uno está pensando que eso es algo que son delitos que se conocen cosas que tienen que ver con la alimentación escolar, la verdad que eso es gravísimo. Y eso no se lo puede separar del tema educativo, quiero decir. Ya en la universidad ya es distinto, ya tenemos una persona más o menos formada, y si tuvo buena o mala alimentación, bueno, eso ya a esas alturas es un poco difícil de revertir. Pero yo quería señalar ese aspecto, porque el proceso educativo en realidad es el mismo, por un detalle mínimo, pero que me parece importante. Yo la verdad, por ejemplo, no le he encontrado mucho sentido a esta distinción que no sé hace cuánto tiempo será, creo que no es muy antigua, de distinguir entre el Día del Maestro y el Día del Profesor Universitario. Eso, ¿de dónde lo sacan? Por favor, ¿de dónde lo sacan? O sea, yo me siento tan maestro como una maestra o maestro de jardín de infancia o de kindergarten. O sea, el vínculo pedagógico es exactamente el mismo. Pero no, la idea es que pues, esa manía pues, jerárquica que tenemos, no, es que el profesor universitario, oiga, no es cualquier cosa, es un profesor universitario. O como el anterior malhadado presidente que tuvimos cuando dijo, yo no soy un profesor, soy un abogado, ¿no? Es decir, como diciendo, yo soy, en fin, pobrón, ¿qué se puede decir? Pero lo que quiero señalar es que no, la educación es una sola, y la gran tarea, el gran desafío en estos 5 años, si llegamos al gobierno, es justamente cómo hacer que la educación pase a ser de lo que ya es ahora, que es considerado un problema importante, a un problema en serio. Problema en serio implica, por ejemplo, severísimas sanciones a cualquier delito vinculado con alimentación de escolares, pero severísimas, por un lado. Y luego una educación orientada efectivamente al estudiante. Y eso empieza muchas veces por infraestructura. O sea, un diseño material de las aulas que sea efectivamente amigable, que sea acogedor, y luego, claro, un trabajo con los docentes, que no es una cosa de cambiar de un momento a otro, porque en la educación se mezclan más que en otras áreas, coexisten, y eso es lo difícil, César, y que requiere efectivamente bastante habilidad. ¿Cómo combinar lo que por un lado son medidas legales, digamos, o sea, que tú das ciertas normas, que esas normas hay que cumplirlas, crear, por ejemplo, concursos docentes que se cumplan, se jueguen de tales y cuales formas, con la otra área que es yo diría, lo central del proceso educativo, que es cómo generas hábitos. Y los hábitos no se generan pues por orden, o sea, se generan por una práctica cotidiana, y todo hábito por lo general tiene pues una cierta dimensión de asentimiento, no es puramente, imposición. Entonces, y los hábitos toman tiempo también, ¿no? El ejemplo, podríamos mencionar el uso del, ¿cómo se llama? El cinturón de seguridad. Hubo una campaña permanente, continua, ¿no? Y se instaló, y ahora todos automáticamente nos ponemos el cinturón de seguridad. Ese es un muy buen ejemplo del hábito. O sea, yo me acuerdo en los años 80, comienzo de los 90, tomo un taxi, que creo que era no sé, la verdad, parecía un Volkswagen, pero en fin, era un carro, me voy en el asiento delantero, y efectivamente el auto tenía pues cinturón de seguridad, me pongo el cinturón de seguridad, y el chofer me mira asombrado, y medio en broma me dice, oiga, pero ¿qué hace? ¿Usted qué cree? ¿Que es astronauta? Por ponerme porque claro, no había el hábito. Entonces, el hábito requiere mucha constancia. Y parte del problema que hay en la educación es que los programas educativos del Estado no tienen constancia, cambian demasiado. Entonces, claro, ese factor de constancia que es crucial para el aprendizaje queda muy, muy endeble, ¿no?
Muy bien. Bueno, Ingrid Armas, la verdad la tengo que felicitar acá porque ha hecho unas preguntas magistrales y ahora pasamos con el tema universitario, que es si el artículo 40 de la ley universitaria 30.22.0 establece la actualización periódica del currículo. ¿Es legal aplicar cambios de malla curricular con efecto retroactivo como hacen muchas universidades particulares? O sea, lucro, ¿no? Ahí lo que vemos es lucro. Te obligan a llevar un curso más, un ciclo más, y Y dice, pagar más. claro, y pagar más. ¿Vulnera esta práctica el principio de seguridad jurídica y los derechos adquiridos de los estudiantes? ¿Quién va a fiscalizar de oficio que las universidades privadas no impongan cursos adicionales que generen mayores costos económicos? Hoy en día hay muchas denuncias, muchas quejas al respecto, ¿no? De diversas universidades. El SUNEDU anterior, digamos que hizo muchos cambios positivos, necesarios, pero bueno, como que hemos retrocedido con este SUNEDU. Así que sí, claro, sí, claro. Uh -huh. Eh, un primer punto, o sea, que es importante señalarlo por delante, es que no habrían tantas denuncias sobre estas malas prácticas de las universidades privadas si hubiese un buen servicio de universidad pública, que eso me parece que es central. Y yo insisto, el eje de la educación, vamos a decir, por defecto, es la educación pública, es decir, tanto a nivel escolar como a nivel universitario. Y digamos, claro, el Estado se ha replegado respecto a la educación pública. Es una cosa que si uno ve en el papel pareciera que no, porque hay cada tanto, de hecho en noviembre o octubre del año pasado, se crearon de porrazo, César, de porrazo 22 universidades. Vayan a saber eso, cómo van a ser presupuestadas, pero ahí están en el papel. De las 22, la verdad que habían 4 interculturales que sí merecían una cierta atención. Pero además, o sea, las universidades, el Perú tiene universidades públicas, yo diría, más que suficientes como institución, y lo que trata es de ampliarlas, respaldarlas, que el Estado dé muestras de que se tome en serio la universidad pública. Y mucho de eso no pasa por una ley necesariamente, sino por gestos. Digamos, en Colombia, país de aquí vecino, creo que fue el actual gobierno, dio una medida por la cual, por ejemplo, los estudiantes de universidades públicas tienen derecho a una entrada gratuita a los museos del Estado. Digamos, es una forma de decir que el Estado efectivamente se cuida de los estudiantes de sus propias universidades y, por lo tanto, por ejemplo, da ese tipo de facilidades o de ventajas, que eso es como, digo, no, eso no es un artículo legal, es un gesto, pero te das cuenta que es un gesto de una tremenda repercusión. En general, cuando uno escucha hablar a los ministros de Educación en los últimos años, probablemente con una excepción, uno no ve a ministros que hablen en particular de la educación pública. Ni siquiera cuando se dio esta ley universitaria, la ley Mora, eran las universidades un poco en general, digamos, por extensión, se suponía que las públicas, pero en mi opinión, quizás por el hecho de que llevo bastante tiempo siendo docente en la universidad pública, la universidad pública me parece que es central, porque aquí hay una confusión frecuente, César, que es confundir el derecho con el deber. Se dice, por ejemplo, que la educación universitaria no es un derecho. No, 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 no. La educación universitaria es un derecho. La educación es un derecho en todos sus niveles. Ocurre que a nivel escolar, aparte de un derecho, es un deber. O sea, es un deber asistir a la educación primaria, es un deber asistir a la educación secundaria, pero no es un deber ir a la educación universitaria, pero sigue siendo derecho. Y por lo tanto, el Estado tiene que ver la forma como crear las condiciones para que se pueda ejercer ese derecho a la educación. Todo esto lo digo porque en relación a la pregunta de esta figura tan extraña de los currículos retroactivos, bueno, eso es lo que ocurre pues, cuando la educación pública universitaria está en segundo plano.
y pasan las privadas al primer plano. Sin ir tan lejos, en el Perú actual, César, de la población total de población universitaria, las 2/3 partes son de universidades privadas y solamente 1/3 parte del estudiantado está en universidades públicas. Eso me parece de horror, porque es una forma de decir que efectivamente la educación universitaria no forma parte de los derechos. Y sí, es un derecho. La educación es un derecho en todas sus modalidades. En ciertas modalidades, pues, la educación escolar, primaria y secundaria, no solamente es un derecho, es un deber. Como una cosa anecdótica, pero anecdótica relevante, como a mí estas cosas de educación me interesan, me puse a ver cómo fue el diario de debates en la Constituyente del 93 sobre la educación. La verdad que esperé encontrar un debate más agitado, pero es un debate muy técnico. Soso, no, Okay. aguachento, o sea, no salen cosas que caramba, qué buen argumento. No, es, a diferencia de la 79 cuando se discutió el voto de la población que no leía y escribía, eso sí dio lugar efectivamente a debates interesantes. Entonces la leía con esa expectativa, pero no. Y salió una cosa como que, bueno, la educación es un derecho, tal, y pasó con eso a la Comisión Central. Entonces, vi el texto que está en las actas del Congreso Constituyente y se señala que la educación es un derecho, como había sido declarado el derecho a la salud, derecho al trabajo. Pero cuando sale publicado el texto físico, la expresión derecho a la educación desaparece de la Constitución. Claro, luego vienen posteriores que dicen que no, que eso se da por sentado. Y de hecho, años después tuvo que haber una precisión al texto constitucional indicando que efectivamente se da derecho a la educación. Pero lo que quiero decir es que la angurria por la educación, por privatizar la educación, era tal que efectivamente en el camino de la Comisión de Educación a la Comisión Central de Educación, alguien quitó la frase derecho a la educación. Entonces, sí, me parece que es un tema crucial. Y respecto de la situación actual, bueno, sí, pues efectivamente la educación universitaria en la actualidad es mayoritariamente privada. Y dentro de esa privada, además, la población de universidades con el modelo de empresa son cerca de la mitad. Entonces, que proliferen este tipo de denuncias, pues la verdad como que no sorprende. Y van a seguir ampliando, o sea, van a seguir denuncias tras denuncia, porque claro, la lógica es la de la ganancia, efectivamente. Y ya hay un menoscabo de la educación. No hace mucho, este Congreso que todavía está, si no estuviera satisfecho ya con todo el daño que ha venido haciendo, no hace mucho sacó una disposición por la cual en los títulos profesionales ya no es necesario precisar si esa maestría, por ejemplo, o esa licenciatura fue hecha en modalidad presencial o virtual, lo cual es un horror. Es decir, uno puede tener una licenciatura sin haber pisado jamás un claustro universitario y estar igual que una persona que pasó 10 semestres haciendo vida universitaria propiamente dicha. Bueno, esa es una degradación y que tiene que ver mucho con esta angurria. La verdad que la educación se ha convertido en un botín. De hecho, más que un derecho, es un botín. Y es la verdad un problema muy, muy serio. Y que en el caso de la educación es particularmente preocupante, porque ¿por qué razón uno no puede dejar a la educación universitaria en manos hegemónicas de los privados? Por una razón muy sencilla, porque hay muchas actividades fundamentales y que no son rentables. Por ejemplo, piensen ustedes todo lo que es el trabajo con experimentos científicos, en química, en física, que no tienen una utilidad inmediata. O el caso de la Facultad de Matemáticas. Hay una anécdota interesante, si el tiempo lo permite. Sí, por favor, adelante. Una cosa muy interesante que ocurrió en la India en la época de la independencia, en 1947. Ahí la independencia de la India es un estado federal, entonces dividido en varios estados, incluso con varias lenguas nada más legalmente reconocidas. Y empezaron a crear institutos tecnológicos. En cada estado tenía su instituto tecnológico. Y además
orientados básicamente a las matemáticas. ¿Y por qué orientados a las matemáticas? Porque para los indios las matemáticas son importantes. Han hecho tremendas contribuciones a las matemáticas. Para empezar, el cero, que no es poca cosa. Y entonces, durante mucho tiempo, pero no había un sentido práctico. ¿Pero eso para qué no? Hay que tener las matemáticas porque la verdad son importantes, porque la tradición cultural de la India, etc. ¿Qué ocurre? En el camino, décadas después, aparece la revolución digital de los medios de comunicación basados en redes digitales. Y no sé si te habrás fijado, pero una buena parte de los ejecutivos de estos monstruos de Silicon Valley son de la India. Sí. Efectivamente, se dedicaron a cultivar algo que en ese momento no era rentable, pero que era muy, muy importante. O les comentaba hace un rato el tema de somos un país con una trayectoria histórica larguísima y muy poco explorada. Esos 7.000, 10.000 años de historia, eso requiere, por ejemplo, un enorme esfuerzo e inversión en la investigación arqueológica, que es muy costosa. Eso que universidad privada sistemáticamente se dedica a gran escala, eso no se puede. Entonces, hay muchas actividades que efectivamente tienen que salir de la universidad pública. No hay otra alternativa. Hay otras que sí son, por supuesto, rentables, la administración, derecho, en fin. No hay cierto tipo de ingenierías en la medida en que no requieren demasiada experimentación. Pero, digamos, hay una parte de la investigación científica, histórica, que sí, pues, no necesariamente es rentable en el corto plazo. Ujú. Bueno, hablando de experiencias de universidades públicas, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de entrevistar a los biólogos Ober Marín Sánchez y a Jacinto Bertis Osores de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, que fue creada el 2018 recientemente, y ellos con un equipo de estudiantes y colegas, ¿no? Trabajaron el tema de el tomate silvestre, que es increíble la historia porque al parecer el tomate ha sido antes que la papa, ¿no? O sea, dentro de este descubrimiento, y aparte del otro es que el tomate, por ejemplo, actual está siendo muy afectado, es mucho más débil sus genes, y entonces pensando en el futuro alimentario, están justamente considerando al tomate silvestre, ¿no? Para el consumo, y han descubierto que hay dos tipos que se pueden. Y eso es lo valioso de la educación, yo creo, pública, que la privada no invertiría, no pondría dinero en eso, porque, bueno, dice, no es rentable, ¿no? O sea, así de frío. Lo único que ven es su, ¿cómo se llama? Como decía una amiga, su ingresos y salidas, nada más. Si es rentable, bacán, lo hacemos, si no, no. En cambio, hay una mayor sensibilidad, un mayor interés, y como lo veo, hacia el ser humano, hacia el servicio desde una universidad pública. Y a la elaboración del conocimiento, ¿no? Porque esa es una cosa que me parece importante. En algunos lugares en Estados Unidos en la actualidad está ocurriendo el fenómeno inverso, que algunas universidades están perdiendo sus científicos más importantes porque estos científicos descubren que se pueden hacer multimillonarios, literal, trabajando más para empresas en Silicon Valley y dejan la universidad. Y eso tampoco es un caso extremo de alguna idea que se convierte pero tan rentable que los propios académicos terminan retirándose de la universidad. Pero en nuestro caso suele ser más bien al revés, es decir, la búsqueda del conocimiento, la elaboración de conocimiento, pues sí, muchas veces no es rentable en lo inmediato, pero sí es necesaria. Toda la enorme tradición que tenemos efectivamente de domesticación de plantas es porque se hizo pues con un espíritu científico, de experimentación, de cómo lograr para domesticar cómo crear tales o cuales variedades de papa, por ejemplo. Eso es porque no solamente había una necesidad económica, también había una curiosidad creativa que ha estado presente a lo largo de nuestra historia y la cual, la verdad, conocemos poquísimo, realmente poquísimo. O sea, no
digamos, uno sale del registro escrito, es decir, de 500 años para atrás, y nos encontramos con una bruma, a pesar de que el siglo XX, yo iría a ser que ha tenido dos grandes descripciones del Perú. Una es la que hace Basadre, con su Historia de la República, que es una cosa fundamental. Pero otra, y yo diría que más importante, es todo el trabajo que empieza con Julio Cetello, que se dedica a la arqueología y se empieza a elaborar una imagen del Perú muchísimo más vasta y rica de la que teníamos antes de ese momento. Y lo más interesante es que además, esto para remarcar la idea de que lo que cuenta es más la trayectoria que los títulos en un currículum. El caso de Tallo es muy interesante porque él no era arqueólogo, era médico, pero le gustaba pues la arqueología y se la tomó en serio y hizo todo lo que hizo. Pero claro, no tenía el título de arqueólogo o cosas por ahí. Imagínense, prácticamente la principal imagen de la arqueología peruana pues era un médico, ¿no? Señor Nugget, bueno, ya tenemos que ir avanzando en el programa. ¿Cuáles son sus propuestas que va a llevar al Congreso de ser elegido senador? Pero sobre todo entendiendo que me parece que las iniciativas legislativas, o sea, los proyectos de ley van a partir de la Cámara de Diputados, Así ¿no? es, así es. Entonces eso significa que usted o el partido del buen gobierno necesitaría tener diputados para que puedan atender sus Claro. iniciativas, ¿no? ¿Cuáles son esas iniciativas que usted va a llevar al Congreso de ser elegido? Bien, en primer lugar, repasemos las propias funciones que va a tener el Senado, que es una de las más importantes, es todo lo que es el tema de nombramiento de funcionarios de entidades como la Contraloría, el TC, la Defensoría, los miembros del directorio del BCR, la Superintendencia de Banca y Seguro. O sea, no es poca cosa. Y en muchos de estos casos hay ahí pues cómo evitar estos dos extremos. Uno es el extremo del amiguismo, vamos a decirlo así, o de algún tipo de complicidad. Y lo otro es más bien quedarse pegado a lo que dice el papel, donde pues, hay universidades pues, para todos los gustos, la verdad, y para todos los propósitos. Entonces puede aparecer gente que tiene pues un título de maestría y doctorado y no sabe dónde está la tesis, como ya ocurrió, pero digamos, aparece eso en el papel. Por eso es que yo señalaba que una de las cosas que me interesa, y no solamente lo digo a título personal, sino como parte de la bancada del Partido Buen Gobierno, una de las cosas que me parece fundamental, y nuestro candidato Jorge Nieto lo ha dicho en repetidas ocasiones, es no dejarse llevar por lo que dice el papel o el certificado tal o cual, sino analizar trayectorias. Yo entiendo que, por ejemplo, para un o una joven recién egresada o de un instituto técnico de la universidad a los 20 y tantos años, pues claro, no hay trayectoria. O sea, realmente tiene que contar la experiencia de trabajo que hasta ese momento tenga y que esté acreditada en un documento. Pero, oiga, si usted quiere ser miembro del TC, bueno, pues usted no es un jovencito o jovencita, ¿no? O sea, usted ya tiene una cierta trayectoria y ya sus propios colegas lo conocen o la conocen de tal o cual manera. Es decir, hay una trayectoria y es esa, no tanto el expediente en papel, sino la historia real que se supone que esos papeles intervienen. Eso por un lado. Luego también está el tema del control político, que tiene que ver con todos los procesos de sanción a funcionarios. Esta parte es muy delicada porque si los partidos del
pacto de la impunidad tuvieran una presencia dominante en el Senado, ese elemento de control político se convierte en un arma terrible y prácticamente irrebatible, además. Entonces, sí, es muy, muy importante cómo hacer desde la hora del Senado algo que nos permita deshacer todo este nefasto legado que ha dejado la coalición por la impunidad y que ha dado este tipo de legalidad que han favorecido tanto al crimen por omisión. Y por otro lado, César, como te has dado cuenta, se supone pues que la cámara es una cámara para, digamos, de reflexión. Y bueno, te has dado cuenta que mi temperamento es reflexivo, o sea que la verdad que, digamos, hay gente que puede tener un temperamento, no sé, beligerante o complaciente o lo que fuere, pero sí me parece que tengo una manera de entender los asuntos públicos que sí es compatible con una presencia en el Senado, ¿no? Muy bien, señor Nugent, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por compartir sus conocimientos, su experiencia también. Bueno, le voy a dar unos minutos, por favor, 3, 5, para que se dirija a toda nuestra audiencia y les diga por qué deben de votar por usted, por el Partido del Buen Gobierno. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, me quiero dirigir a las ciudadanas, ciudadanos, para pedirles su voto en mi candidatura al Senado por el Distrito Nacional, con el número 11 por el Partido del Buen Gobierno. Yo tengo una amplia experiencia en la educación pública y mi compromiso es hacer lo que esté a mi alcance para que la educación pública sea la mejor del país. En nuestra situación actual, ustedes saben que uno de los elementos de mayor reproducción de la desigualdad y la discriminación es precisamente la educación. Entonces, sí me interesa que la educación pública sea la mejor del Perú. Eso por un lado, pero no quiero restringirme a la educación. Hay otros servicios públicos que son igualmente centrales, como son los de salud, los de justicia, que son igualmente importantes. Y bueno, y el Senado sí tiene que ver mucho con el nombramiento de autoridades en el proceso de la administración de justicia. Y en general, yo diría que me tomo muy en serio, realmente muy en serio, el papel de representante. Si yo al Senado va a ser por la votación de ustedes, y la votación de ustedes es para representarlos en sus intereses. La mayor parte de peruanas y peruanos llevamos vidas cotidianas muy marcadas por la premura, por la precariedad, sin ir tan lejos, una experiencia de precariedad inescapable que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Lima, por lo menos el 80% de la población, 80% de la población es el transporte público. Es un caos, es una tremenda inseguridad, vehículos en muy mal estado, un tráfico muy desordenado, y por si fuera poco, toda esta terrible campaña de extorsión y sicariato que afecta a los choferes de muchas de estas unidades de transporte. Entonces, hacer algo para tener un transporte público que sea eficiente y seguro es también parte de las cosas que me preocupan. Es decir, que yo sea un profesor universitario, que mi trayectoria se haya formado en ese campo, no quiere decir que no sea atento a las necesidades de la vida cotidiana de peruanos y peruanas, que, como les digo, en su mayor parte está marcada por distintos grados de precariedad. Eso es lo que
les diría. Muchas gracias, señor Guillermo Nugent. Para votar por él, tienen que marcar el número 11 para senador nacional, por si acaso. Él es candidato del Partido del Buen Gobierno. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, compartan el programa con todos sus amigos, contactos y familiares. Denle like con el pulgar arriba. Y también ya hemos puesto hasta nuestro yape. Así que ya que está de moda. Muy bien. Gracias por todo. Nos vemos, amigos. Muchas gracias. Buenas noches.